El doctor Nayar López en la línea telefónica. Él es internacionalista, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Noticias. Doctor Nayar López, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. A ver si podemos tener una comunicación clara, sí, porque casi no lo escuché. Pero dígame, ¿cuál es la lectura que en este momento tiene usted de la situación que se vive en la ciudad de La Paz, de manera concreta en la Embajada Mexicana en Bolivia? Bueno, me parece una situación bastante grave, que de hecho marca una diferencia histórica porque no se había dado ninguna vez, para el caso, sobre todo, para el caso particular de México, una intimidación y una presión de esas magnitudes en torno a una embajada mexicana. Si recordamos inclusive en la década de los 70, cuando en el Cono Sur había dictaduras militares, ni siquiera en el caso de Chile, por ejemplo, Argentina, se dio un asedio contra una embajada diplomática, contra una embajada violando todos los entornos jurídicos de la diplomacia internacional, como está sucediendo en este momento contra la Embajada de México en La Paz. Ahora, Eh, es, cuál es la legitimidad que tiene el gobierno actual de Bolivia en solicitarle, y ya como lo estamos viendo, de exigirle a México la entrega de personas o de personal del anterior gobierno que consideran haber violentado sus leyes allá en Bolivia? ¿Cuál es la legitimidad de Bolivia para pedírselo a México? bueno, es un gobierno de facto, es decir, no tiene ninguna realidad, tiene de origen democrático, es un gobierno de facto que derroca al gobierno constitucional de Evo Morales, y esto significa que no tiene, en ese sentido, Ujú. la legitimidad de demandar nada al gobierno mexicano. Ya entiendo. Ahí es donde vamos a empezar a tener muchos problemas de quienes pensamos que el gobierno de Yanín Áñez es totalmente legítimo por sucesión y quienes piensan que Evo Morales fue producto de un golpe de Estado cuando él presentó su renuncia. Yo creo que a partir de ahí, de esta definición de la situación, van a empezar los problemas de la interpretación de lo que está ocurriendo allá en Bolivia. Pero suponiendo de que las relaciones fueran normales entre dos países, un país puede pedirle a otro, a personas que de alguna manera están en una embajada, para que respondan ante las leyes locales? Pues, digo, pueden hacer la solicitud, pero están desconociendo el derecho de asilo que ya fue otorgado para estos 9 funcionarios del gobierno de Evo Morales, eh, que ya tienen el permiso de México para radicar en este país. Entonces, Correcto. tiene que, el problema que este gobierno de facto está violando la norma internacional que establece el derecho al asilo que puede otorgar un gobierno a una persona, tenga cualquier tipo de situación jurídica en su propio país. Claro. ¿No? En este caso, la lectura que yo hago en este caso es una persecución política contra estos funcionarios del gobierno de Evo Morales, porque lo están acusando de absurdos como sedición, rebelión, contra un gobierno que violó la Constitución, ¿no? O sea, es increíble la acusación que hace este gobierno de Bolivia. Ahora, suponiendo que estas 9 personas evidentemente tienen que responder ante la justicia boliviana, ¿qué tanto el derecho de asilo estaría de alguna manera evadiendo la ley y garantizando impunidad a quien tiene que responder ante su ley local? Bueno, el derecho de asilo responde sobre todo a una decisión política del gobierno que lo otorga ante un análisis que se realiza sobre quien lo pide. Ujú. En este caso, la lectura política es que hay un golpe de Estado en Bolivia y entonces son perseguidos políticamente a través de los elementos judiciales. Digo, no es un caso novedoso en esta lógica, porque veamos que es un proceso de judicialización de la política que vive América Latina, como sucedió, por ejemplo, con el caso de Lula en Brasil, Sí. o el caso de Rafael Correa en Ecuador, que no ha podido retornar a su país porque tiene más de procesos judiciales abiertos a partir de una rivalidad del gobierno en turno, ¿no? Sí. De su exaliado. Entendemos Entonces, que no es un aquí caso ajá, diferente. la lectura política pesa mucho, eso me queda completamente claro, pero la lectura jurídica, esa es la que yo quisiera que usted me diera alguna lectura, algún comentario, sobre todo porque bajo este ejemplo, un estadounidense que en estos momentos cometa algún delito o alguna violación a un reglamento, vamos a no ponerlo tan grave, basta con que se vaya a su embajada a pedir refugio y asilo y con eso ya la libra, con eso ya evade la aplicación de la justicia local, o al revés, lo podemos hablar de mexicanos en los Estados Unidos, se van a su consulado, a su embajada y con eso evaden ya su responsabilidad de responder ante las leyes locales.
Bueno, es una forma de interpretarlo, pero en este caso yo no lo ubicaría en este sentido, porque se trata de refugiados políticos que pidieron asilo a un país que con pleno uso de su derecho lo ha otorgado, no para que ellos evadan o no una supuesta acusación judicial, sino que es una interpretación política que les otorga ese derecho al asilo. Está, Así lo establece las diferentes convenciones, como la de Viena. Está muy complicado el asunto. Ya lo decía hoy el presidente de la República aquí en México, que eso no había sucedido ni con Augusto Pinochet en 1973. ¿A ese grado de gravedad también coincidiría usted, doctor López? Sí, por supuesto, coincido con esa visión, porque lo que se vivió en Chile, recordemos que la experiencia del embajador Martínez Corvalán, que se refugiaron en la Embajada de México alrededor de 300 ciudadanos chilenos, entre ellos la familia de Salvador Allende, inclusive, que vinieron a México gracias a ese asilo que recibieron en Chile. Entonces, no existe en la historia de las embajadas mexicanas una serie de esta naturaleza que está o sea, más allá de toda la interpretación jurídica de los procesos locales o no, están violando normas internacionales, y esto esto ha generado conflictos de mayor envergadura. Bueno, pero por lo pronto la OEA no ve un gran conflicto con el gobierno actualmente en Bolivia. Vaya, se le ha reconocido inclusive como un gobierno de sucesión. Yo creo que a partir de ahí es donde se va a tener que solucionar esta situación en cuanto a la interpretación de lo que está ocurriendo desde el punto de vista político y de gobierno en Bolivia, doctor López. Por supuesto, el problema es que la OEA, bajo mando de Almagro, pues fue parte de ese golpe de Estado, desde mi punto de vista, porque hizo un análisis de un proceso electoral en un tiempo récord, históricamente récord. En 3 días supuestamente concluyó que hubo un fraude, un conjunto de irregularidades que llamó como fraude, pero resulta que el informe final que ya culminaron no da prueba ni sustento de ese fraude. Entonces, que fue utilizado como parte de toda esta estrategia para derrocar al gobierno de Evo Morales. Ya ha habido agencias internacionales que valoran las elecciones, que han determinado que lo que la OEA presentó en su momento no tenía ningún sustento jurídico. Entonces ya estamos desde ahí partiendo de que es un gobierno que no tiene ningún tipo de legalidad ni legitimidad, que con el apoyo de los militares y la policía expulsó al presidente Evo Morales de su país y determinó imponer un gobierno de facto, por eso se le llama de facto, ¿no? Que en los hechos, además, con todas las circunstancias que se han dado en estas semanas, pues hay más de 40 muertos, hay perseguidos políticos, hay presos políticos, miles de heridos, que responden en realidad que estamos hablando de una dictadura. Bien, pues entonces vamos a estar muy atentos de lo que ocupa. Aquí vamos a ver los talentos del personal diplomático tanto de México como de Bolivia y hacemos votos porque esto se solucione de la mejor forma. Yo le agradezco mucho, doctor Nayar López, el que me haya tomado la llamada telefónica. Muchas gracias. Al contrario, muy buenas tardes. Gracias, que le vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Este último análisis es un análisis en la óptica del doctor Nayar López, claramente, me llamó poderosamente la atención, ¿sí? Él está hablando de que se ha instaurado una dictadura en Bolivia.